hermano Ramón recordaba que el Señor Jesús empezó su ministerio, su obra aquí en la tierra a temprana edad. Si bien no soy Señor Jesús, empezamos igual a temprana edad. No tanto, pero con la ayuda del Señor se puede. Recordaba lo que veníamos predicando últimamente y hay como un énfasis en lo que se ha estado predicando, y es el reino. Primero el hermano Ewan nos recordaba en el libro de los jueces se relata que Israel estaba sin rey, y por causa de eso el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Ven, hermano? Y el hermano Alexis en el último compartir nos comparte también del reino que vemos en Hebreos. Un reino inconmovible. ¿Pero por qué es inconmovible, hermanos? Porque nuestro rey, el Señor Jesús, es inconmovible. Y el Señor vino a injertarnos en ese reino inconmovible. Somos uno. Dice en la carta que Él entró dentro del lugar santísimo, que es como un ancla. El hermano Alexis también lo decía así en otra predicación, que nosotros somos el navío y vamos navegando en el mar, en el mundo, y todo aquel que confía en Él tiene un ancla, y esa ancla está dentro del lugar santísimo, y esa es nuestra certeza, esa es nuestra salvación, que nosotros no podemos entrar, pero Él entró y Él está anclado a nosotros. Él es la roca viva y nosotros somos sus piedras vivas. Hermanos, tomándonos de esta premisa, el Señor en el ministerio, ya terminando, nos deja un mandato, y de ese mandato estuvimos hablando en una reunión con los jóvenes, y el Señor ha puesto una carga, un sentir, que es el compartir del Evangelio. Y quisiera compartir de eso ahora, en este momento, poder profundizar un poco y comprender cómo se debe hacer. Y para los que están recién llegando, o los que están recién empezando en este caminar, puedan comprender también la obra del Señor Jesús, lo que vino a hacer y por qué lo tuvo que venir a hacer. Así que vamos, hermanos, comencemos en Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, si vemos un poco el contexto de esto, el Señor ya había resucitado. Se le había presentado a María Magdalena y la otra María, ¿o no? ¿Sí? Y le dice que vayan y le digan a los discípulos que se iban a juntar. ¿En dónde? Galilea. Hermano, pero vemos aquí, si leemos un poco antes, dice, en el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí sigue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, aquí vemos una condición que es común en casi todos los cristianos, en todos los creyentes, y es la duda, es el temor. Y en esa duda nosotros tenemos temor de compartirle a los que no son creyentes. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Cómo afirma sus corazones? Él dice:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo, en otra carta, no recuerdo bien, Filipenses 2 creo que es, dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es grande el poder del Señor, es grande su potestad. Entonces, ¿qué les dice? Por tanto, es como decirle, ¿cómo van a dudar? O sea, es algo tremendo, no pueden dudar. Tienen que ir, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, les dice el Señor. No puede haber un temor teniendo un rey que es soberano, que tiene potestad en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y esa es la certeza que deberíamos tener todos, hermanos. Una seguridad a la hora de hablar del Señor Jesús. Hermano, aquí el término id es un imperativo. No es algo que pudiésemos decidir o que hayan personas específicas para este ministerio que es el evangelismo, el compartir el evangelio. Para los que no saben lo que es un imperativo, el imperativo es como una orden, es un mandato básicamente. No podemos aceptarlo. Es como cuando, por ejemplo, no sé, mi mamá me manda y me dice, Mati, anda y recoge tu zapato o anda y hace tu pieza. Es algo que lo tengo que hacer. ¿Qué pasa si no lo hago? Soy desobediente, mal hijo. Todos podrían tachar, oh, el niño desordenado, el niño que es porfiado. Hace lo que quiere. Ese es el carácter de todo hijo cristiano, como debería ser. Ahora vamos, pero ¿cómo podemos compartir este evangelio y cómo lo enseñó el Señor Jesús? ¿Cómo lo enseñó? Esto es lo que quisiera yo un poco profundizar un poco y compartirlo. Para que el evangelio sea predicado conforme a cómo Él lo predicó, como Él lo hizo. Pero ¿cuál es el evangelio que se predica hoy en día por lo más común? Estar bien. El estar bien, la paz en el corazón, la prosperidad, claro, el de común es como ven a Jesús y el vacío que está en tu corazón será como llenado. Sin duda eso es real, hermano, el Señor hace eso. Pero hay algo mucho más importante. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 14. Aquí el Señor estaba recién comenzando su ministerio. ¿Y cómo llega? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la manera, hermano. ¿Cómo se acercaba Jesús? Les dijo, vengan a mí y seréis saciados. Vengan a mí y encontrarán la paz que necesitan. Él preparó un camino y es arrepentíos. Ese es el modo que nos enseña. El Señor entrega, el Evangelio significa una buena nueva, una buena noticia. Pero ¿cómo llega el Señor? No llega entregando la buena noticia de inmediato. ¿Sí? Entonces, vamos a Lucas 18. Y aquí podemos encontrar la clave, hermanos, de cómo llegar a las personas. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Hermano, aquí pareciera que hubiera como una contradicción, por decirlo así. Como Lucas 18. Si leemos, pareciese que hubiera una contradicción, hermano. En Hebreos dice que el Señor es nuestro sumo sacerdote
y que fue semejante en todo a nosotros y tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es bueno y es el único bueno. Pero aquí pareciese que el Señor Jesús estuviera diciendo, ¿por qué me llamas bueno si no solo uno? Como diciendo, pareciese como que diciendo como si Él no fuera bueno. Pero ¿cuál es la clave aquí, hermanos? El principal, el hombre principal, no lo conocía. Entonces llega y le dice, maestro bueno. Es como, y el Señor le responde, ¿por qué me dices bueno? ¿Me conoces acaso? ¿Como para decirme que eres bueno? O algo así, hermano. Y entonces el Señor usa esto como para revelar, como nuestro corazón se tiende como a generalizar o por cualquier cosa, llamar bueno a las personas. ¿Y qué pasa si llamamos bueno a las personas? Ya no necesitamos a un Salvador. Eso nos lleva a eso. Entonces eso es lo que el Señor Jesús quería demostrar ahí. Que no hay ninguno bueno, dice Romanos. No hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ninguno. Y es por eso que el Señor tuvo que venir a la tierra. Y eso era lo que tenía el Señor, demostrarlo, dejarlo claro. Que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Y si no venía un Salvador, no había redención, no había vida eterna, hermano. Y aquí comienza y le explica. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le respondió, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, el Señor, si nos damos cuenta, comienza por explicar o demostrar la mala condición. ¿Por qué? Cuando demostramos nuestra mala condición, Él se va a la ley y le expresa la ley a aquel hombre. ¿Por qué? Porque por medio de la ley ninguno es justificado y ninguno puede alcanzar la salvación. Entonces aquí, cuando ya termina de decir eso, dice la buena noticia. Y Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es como se debe predicar el Evangelio, hermanos. Esta es la forma correcta y de cómo lo dejó el Señor. Y lo podemos estudiar, y lo podemos escudriñar y aplicarlo en la vida. Porque así el hombre siente y necesita la necesidad de un Salvador. Si predicamos un evangelio diferente, el hombre no va a necesitar un Salvador. Por eso es necesario revelarles la ley, porque por medio de la ley ninguno será justificado. Entonces aquí vemos que el estándar moral de Dios es muy alto. Ninguno podrá cumplirlo. Solamente Dios lo podía hacer. Y Él se encarnó para llevar por nosotros el pecado. Si lo llevamos a algo práctico y para comprender más o menos qué fue lo que hizo el Señor, fue como, por decirlo así, como algo legal, algo justo. Digámoslo así, un ejemplo práctico sería, por ejemplo, ayer veíamos una noticia en donde no sé quién sería, pero era alguien de la tele que ya había chocado un montón de veces y como que ya, claro, por estar con alcohol en la sangre, por haber tomado. ¿Qué pasa cuando él choca y está así? ¿Es juzgado?
¿Sí? ¿Y qué pasa? Puede ir preso o puede ir liberado. ¿Y cómo queda liberado él? ¿Cómo puede quedar liberto él de esa condena que puede ser prisión? Pero más allá, él puede pagar una multa, ¿cierto? ¿Amén? Puede pagar la fianza. Esto es lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es lo justo. Nosotros rompimos la ley, o la transgredimos. La ley de los mandamientos. Y Jesús vino y pagó nuestra fianza. Y hoy somos libres. Amén. Gracias, Señor, porque esto es un regalo. ¿Quién lo merecía? Que levante la mano para que sea cortada. Es un regalo, hermanos. Aleluya, gracias. Es un regalo tremendo. La salvación y la vida eterna es un regalo y nadie pudo ser justificado. Entonces es aquí cuando el Señor llega y te dice que puede pagar tu multa. ¿Y lo aceptas o no lo aceptas? Leamos en Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El hermano Ramón decía esto hace poquito, un pasaje antes, donde dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Precioso esto, hermano, porque así éramos todos nosotros, desamparadas, estábamos perdidos. Y el Señor llega y nos hace participantes de su reino. Aquí podemos ver, hermanos, ya como comprendiendo un poco el mandato, que la mies es mucha, más los obreros son pocos. La mies habla como de, hay un trabajo, hay mucho trabajo, pero hay pocos trabajadores, hay pocos obreros. Y pensaba y meditaba igual, el trabajo de los obreros de Aguas Vivas o de nuestro contexto, si bien se llaman obreros, no es tan solo para ellos. Y bueno, ellos no es que vayan y prediquen el evangelio en las calles o a los inconversos, sino que más bien como que dirigen, nos ayudan a comprender cosas ya más profundas. El obrero en sí es aquel que comparte el evangelio, es aquel que se dedica a las cosas del Señor y trabaja para el reino del Señor. Y aquí entonces nos dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y después dice en el capítulo 10, el siguiente: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A esto nos llama el Señor, hermano, a tomar o a echar mano de estas cosas que el Señor nos manda. Sin duda que el compartir el evangelio es algo como lo más complejo para un cristiano o un creyente, por miedo al rechazo, por quizás pensar que pueden actuar mal o responder mal, que se enojen. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son incrédulos están bajo el dominio de Satanás. Dice, bajo ¿cómo es? La potestad de los... ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Sí. Entonces es importante porque el Señor nos llama a ser luz en tinieblas, a ser sal. Y si la sal no es salada, es tirada afuera
y hollada por los hombres. No podemos esconder esta luz bajo un almud. Es importante. Es la salvación, es el mensaje de salvación. Y si no hay obreros, si no hay trabajadores, ¿qué pasa? Se termina la obra. Exacto, hermano. No viene la cosecha, dice. Es tremendo, hermanos. Necesitamos tomar conciencia de esto tremendo y ponerlo en oración al Señor, como dice aquí, para que levante más obreros, para que levante más trabajadores que vayan y hagan la obra, el trabajo necesario. Pero no hacerlo así, sino hacerlo con la forma correspondiente que el Señor nos dejó, para que esto traiga fruto. Ya, hermanos, para terminar, si el hermano Alexis nos decía que en la primera predicación, no sé si de él o de otro hermano, que era mejor hacerla cortita porque si salía mal, se lo olvida ligerito. Así que vamos a leer Juan 3:16. Yo creo que este se lo saben de memoria la mayoría, ¿o no? Si no, vamos a, más o menos no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí vemos dos cosas, hermano. Hay algunos, he visto algunos predicadores que lo he escuchado y interpretan mal este pasaje, como si el Señor entrega salvación a todos o a todo el mundo. Pero esto no es así. Hay un pero, y es aquel que en Él cree. Ese no se pierde, es Él. Pero ¿qué dice después? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Vivimos en luz o vivimos en tinieblas? ¿O hay acaso alguna relación entre la luz y las tinieblas? Somos el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Señor Jesús y deberíamos demostrarlo. Esos son los frutos. Todo aquel que en Él cree debiera compartir este evangelio, porque anda en luz, y aquel que anda en luz ilumina a otros, resplandece a los demás, les enseña, los corrige, les dirige, les reprende. Así era Pablo, si lo vemos, era duro, hablaba con autoridad, pero era por causa de esto, hermano. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Sed santos porque Él es santo. Entonces, cuando escondemos esta luz, cuando la apagamos, hermano, hay un problema ahí. Hay algo que no está yendo bien en nosotros. Roguemos al Señor que nos ilumine cada día, hermano. Que podamos ser luz en las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Para que muchos más puedan proceder al arrepentimiento. Como decía el Señor Jesús, arrepentíos. Arrepentíos primero y luego creed en el Evangelio. Es necesario que nos limpiemos. Vayamos siendo limpios cada día más. Y ahora leamos el 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Podemos comprender esto, hermanos? Había un post súper lindo que decía: el Señor no dice que es gracia, 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 ni amor, 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 sino que dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Y el Señor no será burlado. Por eso dice que aquel que en Él cree tiene vida eterna, pero aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira está sobre él. Porque el Señor nos dio un regalo. ¿Cómo aborreceremos ese regalo? Y ese regalo fue manifiesto a toda la humanidad. No hay quien pueda llegar al juicio y decir: Señor, no conocí de ti. No, hermanos. El Señor ha hecho todo perfecto y en su soberana voluntad. Entonces hagamos esto, que vayamos creciendo en estas cosas del Señor, en la obra, en el trabajo para el Señor. Y para los que están recién comenzando, que esto sea también un aliento de poder comprender qué hizo el Señor y por qué lo tuvo que hacer. Porque ahí había una obra santa, hermano. El pecado no podía ser perdonado así como así. La palabra dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Porque ¿qué es la vida? ¿Cómo vamos a comprar la vida con las cosas materiales? No se puede comprar la vida con las cosas materiales. No podemos pagarlo con el dinero del mundo, sino que tenía que venir uno que derramara su sangre para poder ser limpios. Era la única forma. Era el único método para alcanzar la salvación y el perdón y poder volver a la comunión con el Señor. Y quisiera terminar con volver al mismo pasaje de Mateo 28. 19. El último versículo, como aliento, como una fortaleza, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Dice el Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, todos los días está el Señor con nosotros. Cuando predicamos, cuando estamos en la universidad, cuando compartimos el Evangelio, cuando estamos en el colegio, en el trabajo. Todos los días, dice, está el Señor con nosotros, con aquellos que le recibieron, con aquellos que han creído en el Evangelio y han sido por Él lavados y justificados. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Amén. Termina. El Señor nos guarde, nos dé fortaleza, sabiduría por sobre todo. Pedro decía que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que nos pida razón. Es necesario, hermano, estudiar y poder... ¿Cómo podemos presentarlo un evangelio si primeramente no lo comprendemos? Si no entendemos por qué Jesús vino, por qué tuvo que morir de esa manera. Así que esa es mi solicitud, hermano. Dar gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros, porque nos ha sostenido, nos ha guardado hasta el día de hoy. Y nos seguirá guardando, como dice su palabra, hasta el fin del mundo, hermano.